Hola, por medio de este video te daremos a conocer nuestra experiencia significativa llamada Secuencia Didáctica Navegando entre Ondas. Es presentado por Mónica Franco, Erwin Marcon, Leonardo Rodríguez de la Universidad de Cartagena, Maestría en Recursos Educativos Digitales. Bienvenido. Bueno, nosotros partimos de la necesidad que presentan algunos estudiantes del Colegio Agustiniano de Florida Blanca de grado 11 en cuanto a algunos vacíos conceptuales e ideas previas sin fundamento científico frente al tema de interferencia de ondas. Esta necesidad nos llevó a plantear la siguiente situación problemática: ¿cómo fortalecer la competencia científica, explicación de fenómenos mediante una secuencia didáctica enfocada en la aplicación de interferencia de ondas a través de la simulación y elaboración de experimentos científicos enfocado en estudiantes de grado 11? Para poder resolver nuestra situación problemática, hemos propuesto diseñar una secuencia didáctica que articule diversos recursos educativos digitales sobre la temática interferencia de ondas y depende de 4 fases: un diagnóstico, una conceptualización, una aplicación y una evaluación. Estas fases se basan en 3 referentes principales que son la pedagogía agustiniana, el modelo constructivista y la enseñanza para la comprensión. A continuación te explicaremos en qué consiste cada una de las fases de nuestra secuencia didáctica navegando entre ondas, en donde el estudiante tendrá la posibilidad de interactuar con la temática interferencia de ondas, aplicarla y ser evaluado constantemente. Bueno, esta fase tiene como objetivo identificar los vacíos conceptuales que puedan llegar a tener los estudiantes frente a la temática interferencia de ondas, específicamente con su competencia explicación de fenómenos. Para ello, pues generamos una parte de contextualización al estudiante en donde se les muestra se les hace una presentación por medio de la muestra de un video, que es este, en donde el estudiante va a identificar eh, cómo se va a desarrollar la secuencia, una frase de motivación, las habilidades, especialmente la habilidad de explicación de fenómenos, quienes van a estar encargados de acompañarlo en esta aventura navegando entre ondas, en este caso el profe Leonardo, profe Erwin, la profesora Mónica. Encontramos las fases por las cuales el estudiante va a desarrollar la secuencia didáctica y una cordial invitación para unirse a nuestra aventura. Encontramos también las especificaciones en las que el estudiante puede encontrar una descripción de lo que es la secuencia didáctica, encontrar los requerimientos de software que debe tener para poder utilizar nuestra secuencia didáctica y los objetivos de aprendizaje. En el caso de pronto de algún maestro que quiera readaptar nuevamente esta experiencia, pues se hace la invitación cordial a que lo realice teniendo en cuenta estas fases también para obtener un resultado óptimo. Pues así fue diseñada. Encontramos también una segunda parte en donde ya entraremos directamente a reconocer esos conceptos que debe tener el estudiante de base y a mirar, a hacer un diagnóstico de cómo está el estudiante. Entonces, se hace una introducción para que el estudiante comprenda esta fase, explicándole las 3 actividades que hay: la evaluación diagnóstica, la lectura de los conceptos estructurantes de forma interactiva y la participación en el foro llamado OnForo. Como ustedes se dan cuenta, las actividades son muy contextualizadas, primero a la unidad y segundo pues al gusto también como del estudiante. Por la segunda parte, que es la evaluación diagnóstica. Para la evaluación diagnóstica realizamos un formulario, la realizamos en formularios de Google. La idea es que el estudiante pues relacione todos los conceptos matemáticos con el fenómeno ondulatorio. Entonces aquí vamos a identificar de forma interactiva cuál es el estado actual
esos conceptos o preconceptos que tienen nuestros estudiantes al momento de ingresar a nuestra secuencia didáctica. Posterior a ello encontramos una infografía en donde se especifican los conceptos estructurantes de nuestra unidad didáctica y que se van a requerir pues después frente al desarrollo de los ejercicios y a la conceptualización, que ya les explicará el profe Leonardo un poco más adelante. Encontraremos aquí el fenómeno de las ondas y su clasificación, la interferencia de la luz, la interferencia destructiva y la interferencia destructiva. Esos son los conceptos estructurantes de nuestra secuencia didáctica. Y por último, cuando ya el estudiante se haya contextualizado y haya visto cómo está en términos diagnósticos, sus conocimientos podrá participar del foro de una forma muy fácil, explicando qué aprendió acerca de la interferencia de ondas. Bueno, en esta fase de conceptualización de nuestra secuencia didáctica sobre interferencia de ondas, la denominamos Naveguemos entre ondas. ¿Qué debemos saber? Pues aquí, en resumen, vamos a estudiar los conceptos fundamentales sobre interferencia de ondas, los tipos de interferencia destructiva y constructiva, ondas estacionarias, ejercicios prácticos y algunas aplicaciones técnicas. En esta fase usamos organizadores gráficos, imágenes, texto, pizarras digitales en algunos trabajos colaborativos. Vamos a utilizar también videos de construcción propia y de terceros. Vamos a usar imágenes dinámicas para explicar algunos fenómenos físicos que son difíciles de explicar solo con la teoría y con las fórmulas. También vamos a interactuar con algunos Genialist y Canva, y también vamos a usar algunos memes en algunos de nuestros videos. También en el desarrollo y en el diseño de esta fase decidimos usar y crear recursos educativos digitales de construcción propia. En estos incluimos algunos personajes de la cultura popular, de series y películas que son de fácil reconocimiento por parte de los alumnos. También decidimos usar humor en algunos de nuestros videos y, como lo mencioné anteriormente, usamos memes en este proceso de aprendizaje. Todo esto pues para motivar y para llamar la atención de los estudiantes. Bueno, las actividades de los estudiantes es leer, reflexionar, indagar sobre toda la información que en esta fase está incluida. También se tiene que realizar algunos foros, hacer grupos de trabajo, hacer discusiones, retroalimentar a algunos compañeros, realizar ejercicios prácticos usando los conceptos y las leyes aprendidas hasta este momento en esta fase de Naveguemos entre ondas. Y pues las actividades del profesor son la de presentar el tema, corregir algunos errores conceptuales, retroalimentar, contestar algunas dudas y preguntas, moderar en algunos foros y conversatorios y estimular a la reflexión. ¿Qué encontremos aquí en esta parte de Naveguemos entre ondas? Les decimos a los estudiantes que tienen que tener en cuenta que los fenómenos ondulatorios son parte importante del mundo que nos rodea. A través de ondas nos llegan los sonidos y cómo percibimos la luz. Podemos ver aquí un organizador gráfico de la estructura de esta fase de conceptualización. En esta parte de ondas y fenómenos ondulatorios damos información sobre algunos fundamentos de ondas y sobre los fenómenos ondulatorios. Tienen que contestar algunas preguntas y tienen que participar en un foro, teniendo en cuenta que tiene que ser de manera respetuosa, haciendo una reflexión propia y complementaria de un referente teórico, y ceñirse exclusivamente al tema del foro. Aquí podemos ver un mapa conceptual sobre todo lo referente a ondas y también vemos un organizador gráfico en el cual explican los fenómenos ondulatorios que existen hasta el momento. En esta parte de fundamentos sobre interferencia de ondas, les pedimos a los estudiantes que realicen un trabajo colaborativo de máximo 3 personas para realizar una infografía sobre los dos videos vistos que tienen que ser analizados detalladamente.
También tienen que escribir qué les llamó la atención sobre estos videos. Estos videos presentan gráficamente el fenómeno de interferencia de ondas. Y el segundo es un video de construcción propia, hecho en Animaker y también en la pizarra digital de Lucid Spark, en el cual decidimos usar personajes de series y de películas de la cultura popular para llamar la atención y poder explicar en vivo algunos fenómenos y lo que pasa con el fenómeno de interferencia de ondas. Explicaremos algunos ejemplos sobre interferencia de ondas, algunas formas de onda, qué pasa cuando dos ondas se encuentran, algunas fórmulas muy sencillas que los estudiantes pueden entender de una manera muy fácil, y podemos explicar también lo que pasa cuando las dos ondas se encuentran en un determinado tiempo y espacio, y podemos ver la forma de la onda total. En esta parte explicaremos lo que es la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. En esta imagen se explicará con el ejemplo clásico de la cuerda, que pasa cuando dos formas de onda se encuentran en distintos tiempos y espacios. Podemos ver la forma de onda resultante en una interferencia de onda constructiva y destructiva. Aquí se verá en esta imagen dinámica mejor explicado este fenómeno, con la resultante de lo que pasa cuando estas dos ondas se encuentran. Aquí se verá una parte fundamental para el estudio de interferencia de ondas. Son dos datos básicos que se deben tener en cuenta para este estudio. Aquí en ondas estacionarias se explicará en un caso particular de interferencia de ondas. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre las ondas destructivas y constructivas? Aquí los estudiantes tendrán que participar en un foro, en un conversatorio, y también tienen que realizar una actividad en esta pizarra digital, la cual tienen que contestar estas preguntas y pues para retroalimentar y saber qué es lo que han aprendido los estudiantes hasta el momento. En esta parte que denominamos Ejercítate, veremos algunos ejemplos prácticos sobre los conceptos y sobre las leyes y algunas ecuaciones de fácil uso para demostrar este fenómeno con algunos ejemplos que se pueden dar en la vida real. Y tienen que realizar y contestar la siguiente pregunta, que es una aplicación que se puede ver en la vida real, usando conceptos, leyes y fórmulas que se han explicado anteriormente. En esta parte que se denomina aplicaciones técnicas, llamamos a la reflexión de los alumnos. Dice, creo que alguna vez te has preguntado, ¿todo esto para qué sirve? Y si alguna vez has escuchado música a través de tus audífonos, debes entender que para que se escuche la música de forma óptima, la interferencia de ondas influye para que puedas escuchar tu canción de la mejor manera y la puedas disfrutar al máximo. En esta presentación interactiva en Genially podemos ver algunas aplicaciones técnicas en ingeniería o en algunas otras áreas del conocimiento que usan la interferencia de ondas como concepto fundamental, como lo podemos ver aquí en los interferómetros, en los audífonos, para la eliminación de ruidos molestos. También lo podemos ver en el funcionamiento de medidores de espesor, y también lo podemos ver en este fenómeno de interferencia en espectrómetros para el análisis químico y mediciones de distancia ultra precisos en la difracción de rayos X. Y en esta última parte, que se denomina ¿Sabías qué?, mostraremos en un video algunos datos curiosos sobre el fenómeno de interferencia de ondas.
es un video elaborado por nuestro grupo de trabajo, cual damos algunos datos en los cuales se explica el fenómeno de interferencia de ondas, usando algunas imágenes curiosas, y aquí es donde nosotros usamos algunos memes para explicar de manera sencilla, de forma graciosa, el fenómeno de interferencia de ondas. Con esto se termina esta fase de conceptualización y, como lo había mencionado anteriormente, hemos construido esta fase con material que nosotros construimos para que esta secuencia didáctica pueda ser significativa para los estudiantes y también para que sea una experiencia significativa. Bueno, muy bien. Después de la fase de diagnóstico y conceptualización, vamos a pasar a la parte práctica. Voy a proyectarles mi pantalla. Ok. Muy bien, en la parte práctica, a esta fase le hemos llamado, de esta secuencia didáctica, apliquemos la interferencia de ondas. En la primera guía de laboratorio virtual tenemos, fíjense, tenemos la parte de interferencia de ondas mecánicas. Podemos ver que es una guía contextualizada. Se puede apreciar algunos videos de alta calidad. Tenemos acá una muchacha haciendo CrossFit con cuerdas en un gimnasio. Tenemos también acá una especie de GIF donde muestra ondas estacionarias en una cuerda de guitarra de manera real. También podemos ver que viene un diseño instruccional paso a paso del cómo se puede manipular la siguiente simulación de ondas. Entonces, bueno, aquí la ejecutamos. Fíjense que nosotros podríamos mandar un pulso, rebota y un cambio de fase y la onda se atenúa. Este laboratorio pues nos permite a nosotros cambiar los parámetros y le permite a nuestros estudiantes experimentar, comparar, cambiar, ¿sí? El revisar situaciones hipotéticas, el qué pasaría si, qué pasaría si hago esto, que normalmente a veces en laboratorio no se encuentran estos equipos. Por ejemplo, en pandemia que pues el laboratorio quedó un poco rezagado, ¿sí? Algunas prácticas de laboratorio quizás se pueden hacer, otras no. Ok, ya revisamos esta parte. Ok, revisemos. Muy bien. Acá tiene una secuencia de pasos. Le da las instrucciones al estudiante. La guía pues tiene pegatinas, tiene instrucciones. También le dice que dónde debe cambiar, dónde debe modificar, qué tiene que oprimir, dónde va a dar clic, cómo se mueve la onda. También se hacen preguntas sobre la interferencia, sobre la suma de ondas. Si el estudiante, digamos que tiene dificultades con la parte de la simulación, después de que él haya analizado toda la guía, él puede preguntarle a su profesor en dónde está un poco varado, dónde tiene dificultades. Entonces es ahí donde el proceso de aprendizaje se tiene que hacer énfasis en esa parte, porque lo que más le cuesta a nuestros estudiantes es aquello que se hace también más significativo y lo que tiene más sentido para ellos, ¿sí? Lo vemos en las evaluaciones, en los previos, en los quizzes, que ellos preguntan cómo era tal cosa, al final ya de la evaluación. Entonces el profesor retroalimenta y ahí es cuando él corrige sus errores. Cuando él proyecta en pantalla, el profesor puede corregir
lo que está haciendo mal o puede darle sugerencias de cómo puede hacerlo mejor. Ok, tenemos esta guía que se llama difractograma de protozoos. Prácticamente acá muestra un experimento casero. En el planeta Tierra hay organismos realmente pequeños, están vivos, están a tu alrededor. En el planeta Tierra hay organismos realmente pequeños y haremos algo realmente. La pequeña gota de acá tenemos, porque el láser básicamente usa toda. Tenemos el video de un influencer de Faber Burgos, donde él muestra cómo se puede armar un difractograma de bacterias. Prácticamente, si notan acá, se ven los anillos de la difracción. Simplemente es colocar un puntero láser que incida sobre una gota de agua. La gota de agua, al estar contaminada, puede proyectar estos diagramas como de sombra, pero además se ven en los bordes la parte de la interferencia. Eso también lo podemos ver en la parte simulada. Fíjense, lo mismo. Acá entramos a la aplicación de FET, ejecutamos la simulación y aquí en difracción podemos ver para, por ejemplo, si fuese rojo, 634 nanómetros, tenemos acá que cuando un láser incide sobre un huequito pequeño, alrededor de un diámetro de, en este caso, de 0.10 milímetros, origina estos anillos de difracción. También esto le ayuda al estudiante a pensar qué sucede si cambiamos el ancho del hueco. ¿Qué pasa con los anillos? Entonces son preguntas que se pueden formular de ahí, que estimulan la curiosidad y que además, digamos que no son laboratorios planos, digamos que la forma de los huecos con el patrón de difracción se relaciona con la transformada de Fourier y pues también se ve en una aplicación práctica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya para cerrar esta parte, fíjense, el laboratorio tiene todas las instrucciones y todos los elementos didácticos. Tiene actividades para el estudiante. Ya para la tercera guía, en esta tercera guía nosotros vemos cómo la interferencia de ondas está involucrada pues, con los hornos, el horno microondas, el famosísimo horno microondas. En la parte donde tenemos máximos, en lo máximo nosotros tenemos el mayor, cuando se suman las ondas y se refuerzan, tenemos el mayor calentamiento. Entonces, en esa parte los alimentos se tienden a quemar un poco más, pero en la parte donde las ondas se eliminan, digamos que no hay buena cocción. Por lo tanto, los microondas modernos tienen este plato giratorio. Acá también hay una simulación en el software Walter Fenn, que también es un simulador de física, que pues contiene muy buenas animaciones. Fíjense que la guía didáctica contiene pegatinas y elementos que lo hacen ver muy bonito, muy didáctico. Además, contamos con esta aplicación de insertar los videos. Vamos a usar lo adelantamos un poquito. Prueba. Entonces, aquí tengo muestras de las ondas estacionarias. Estos son los máximos de intensidad. Entonces, como lo explica acá el profesor, tenemos las dos franjas de interferencia de máxima y acá pues en la franja blanca tenemos mínimo y pues se puede ver en un horno microondas real. Este horno de microondas marca Samsung simplemente lo que hizo fue quitarle el plato giratorio y colocó rastros de agua sobre una hoja de papel y se evidencia la onda estacionaria dentro del microondas. Aunque no se pueda ver a simple vista, sí se puede ver los rastros como tal. Ok, ya para cerrar esta parte, el último laboratorio que es interferencia de dos fuentes, también trae un diseño instruccional
también relaciona los parámetros de onda como recorderis y como parte retroalimentativa, relaciona la función de onda con ondas endofuentes. Y lo mismo, acá en la aplicación, ellos pueden revisar qué sucede si tienen dos fuentes. Inclusive pueden medir, pueden graficar, pueden medir la longitud de onda, la distancia entre los dos máximos. Aquí la onda se atenúa un poquito. Podrían medir acá. Entonces, prácticamente acá tenemos el periodo 1.60 casi, 1,59 segundos, longitud de onda de 2.7 centímetros. Con eso ellos podrían armar la ecuación de onda. Y todo esto corresponde a la parte práctica, ¿sí? Para afianzar estas competencias. Muy bien, dentro de lo que ya habíamos visto de la secuencia didáctica, en la fase 4 tenemos nuestra evaluación. En esta evaluación tenemos una autoevaluación. Nuestra autoevaluación muestra si se cumplieron con nuestros objetivos planteados. Se le pregunta al estudiante sobre las actividades propuestas, si ellos comprenden los conceptos, si son capaces de explicar los conceptos, si son capaces de argumentar, de explicar relaciones matemáticas, si se lograron reforzar los temas como tal, sugerencias para mejorar la secuencia didáctica y que, pues, cómo le parecieron las actividades. Todo esto nos ayuda a crecer a nosotros y hacer modificaciones a nuestras secuencias, pues, si se requiere. Por último, tenemos en esta guía Word, digamos que son instrucciones para poder entrar a la plataforma, a la app Seneca. Esta app es una plataforma que sacó el ICFES para practicar las competencias, los temas, mecánica clásica, calor. En este caso, nosotros necesitamos para eventos ondulatorios, ondas. Fíjense que acá en los conceptos, Seneca introduce un concepto corto, muy práctico, intuitivo, y posterior a ello genera una pregunta acerca de ese concepto corto, ¿sí? Entonces, el estudiante puede seguir practicando. Digamos, puede salir una pregunta de selección múltiple, ejercicios de relacionar, de completar. Además, Seneca cuenta con la opción de importar las respuestas de nuestros estudiantes a Classroom en estas opciones, de tal manera de que la calificación es automática, ¿sí? Entonces esto es muy bueno, esta herramienta muy buena para evaluar ya la parte conceptual de competencias, y con eso podemos redondear todas las fases de la secuencia. La evaluación no solamente se hizo a lo último, sino fue un proceso retroalimentativo. Acá, cuando los estudiantes proyectan en pantalla y tienen dudas sobre cómo manejar las simulaciones, el profesor le da consejos, le dice cómo tratar de hacerlo mejor, corrige y, como decimos, retroalimenta. En la parte conceptual también habían pequeños ejercicios para dejar muy claros estos conceptos, y la parte de los laboratorios afianzan las competencias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Por último, podemos decir que esta experiencia tendrá un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes de grado 11, ya que tiene en cuenta los vacíos conceptuales que ellos evidenciaron durante el diagnóstico. Aparte, tiene en cuenta las TIC para familiarizar la temática hacia su lenguaje por medio de memes, simulaciones y evaluaciones interactivas. Y aparte podrán trabajar la secuencia de una forma remota y más autónoma.
Una segunda conclusión que extraímos es que por medio de la secuencia didáctica los estudiantes van a poder evidenciar la relación que hay entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. La tercera conclusión es que puede permitir un acceso fácil, la secuencia es descriptiva y permite ir al ritmo de los estudiantes y con sus motivaciones particulares de acuerdo pues a su edad. Lo cuarto es que nuestra secuencia permite una evaluación constante y esto es importante porque durante todas las fases podremos tener una estadística de los promedios cuantitativos que obtuvo el estudiante durante el desarrollo de la misma. Entonces, si nosotros analizamos todas las fases, podemos identificar que se logra con el objetivo que es la construcción didáctica, en la que el estudiante va a poder desarrollar su habilidad de explicación de fenómenos alrededor de la temática interferencia de ondas, que se utiliza como una excusa para el aprendizaje.